El invierno en San Petersburgo era brutal. El frío no solo congelaba la piel, también los recuerdos. Un joven caminaba entre las sombras de los callejones, con un abrigo negro hasta los tobillos, una bufanda gris que ocultaba la mitad de su rostro y unos ojos verdes que ya no brillaban como antes. No había esperanza en ellos, solo estrategia. Precisión. Silencio. Nadie reconocería en ese hombre el antiguo estudiante de la UA, el mismo chico que creía que todos podían ser héroes. Ese Izuku había muerto hacía años, bajo la nieve de una traición. Lo que sobrevivió fue otra cosa. Algo que aprendió que en este mundo, el orden se construye con violencia, y la justicia se negocia con sangre. Llegó a Rusia como un fugitivo, tras ser falsamente acusado de asesinar a Olmigt. En Japón, su nombre era sinónimo de traidor. Incluso sus antiguos amigos lo dieron por muerto. Uraraka lloró hasta quedarse sin voz, pero jamás volvió a buscarlo. Todoroki, en silencio, aceptó la versión oficial. Bakugo fue el único que dudó. Lo conocía demasiado bien como para creerlo, pero incluso él fue arrastrado por la presión del gobierno. En Rusia, Izuku aprendió rápido. Al principio, solo se escondía. Dormía en edificios abandonados y robaba pan de los mercados. Luego, alguien lo vio pelear. Un exagente del FSB, retirado, alcohólico y amargado. Lo entrenó por puro instinto. A cambio, Izuku protegía su vida de acreedores y enemigos del pasado. Ahí comenzó su transformación. Con el tiempo, su mente táctica lo llevó a escalar. No usaba Kyok. No lo necesitaba. Sabía leer personas. Sabía quién mentía, quién tenía miedo, quién deseaba poder y a qué precio. Se convirtió en una figura silenciosa pero temida. Un chico sin nombre, con rostro cubierto, que ofrecía resultados donde otros solo ofrecían promesas. 10 años después, controlaba rutas de armas, tráfico de información, lavado de dinero, pero también mantenía barrios enteros libres de drogas. Protegía a los niños huérfanos, pero castigaba con fuego a los políticos corruptos. Era un monstruo para algunos, un salvador para otros. Pero lo que nadie sabía, era que Izuku no olvidaba. Japón seguía en su lista. Y cada nombre de quienes lo traicionaron, también. Cuando Bakugo recibió una carta sin remitente, con solo un sello grabado en cera verde y una palabra escrita en ruso, otra vodka, entendió que era él. Que Midori ya vivía. Y que no había olvidado. Bakugo dejó caer la carta. Las paredes de su departamento se cerraban en silencio. Había pasado una década desde que lo perdió, desde que lo perdieron a él. Izuku. No había día que no pensara en cómo todo se derrumbó tan rápido. No había día que no sintiera culpa. El sello verde no era solo un mensaje. Era una advertencia. Y una invitación. Mientras tanto, en Moscú, Izuku caminaba por el pasillo subterráneo de un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. A su lado, caminaban dos figuras. Un hombre gigante, sin un brazo, y una mujer de cabello plateado y mirada vacía. Eran los únicos en su círculo interno que sabían su verdadero nombre. Para el resto del mundo, era solo el Zeleny Demon. ¿Ellos vendrán? Preguntó la mujer en ruso. Sí. Todos lo harán. Incluso los que me dejaron morir, respondió Izuku sin girarse. ¿Y qué harás con ellos? Lo que merecen. Pero no todos merecen morir, algunos deben entender por qué yo también cambié. Del otro lado del mundo, en Japón, el gobierno estaba nervioso. Una serie de movimientos financieros ilegales en bancos europeos apuntaban a una sola fuente. Y en cada ataque cibernético, en cada filtración, había una firma.
Un kanji distorsionado con el ideograma de héroe tachado. Ya no era solo venganza. Era ideología. Izuku estaba construyendo una red. Una organización internacional de los olvidados, los descartados, los Shindon. Le llamaban la División Invisible. Su objetivo: romper el sistema de héroes desde sus cimientos, con precisión quirúrgica. En la OA, ahora convertida en una academia de élite casi militarizada, Todoroki sintió un escalofrío cuando abrió la carpeta secreta enviada por Bakugo. Fotografías, nombres, ubicaciones. En una de ellas, difusa por el reflejo de una ventana, estaba Izuku. Más alto. Más flaco. Con ojos que no mostraban ninguna emoción. Midoriya, ¿qué te hicieron? Susurró Todoroki, sin saber si hablaba como amigo, o como futuro enemigo. La historia apenas comenzaba. La niebla se levantaba. Y los antiguos compañeros de clase iban a tener que elegir: seguir creyendo en el sistema que lo destruyó, o escuchar al demonio que una vez quiso ser un héroe. Una lluvia fina golpeaba los techos oxidados de Vladivostok. En un viejo puerto abandonado, un buque de carga había sido reconvertido en un centro de operaciones flotante. Dentro, las pantallas mostraban mapas, datos clasificados y fotografías de los más influyentes héroes del mundo. Izuku, de pie frente a una mesa de operaciones, observaba cada movimiento, cada debilidad. Todo estaba calculado. ¿Estás seguro de que ella vendrá?, preguntó una voz familiar. Era Mei Natsume. Ahora, una de las mejores diseñadoras de armas subterráneas del mundo. Fue ella quien le fabricó el brazo derecho de acero templado a Izuku, un reemplazo al que le agregó microdrones, herramientas de infiltración y algo más, secreto. Ella no vendrá, respondió Izuku. Pero nos está viendo. Ella siempre ve. Se refería a Uraraka. La chica que una vez lo amó. La chica que lloró el día de su desaparición. Ahora era una heroína reconocida mundialmente, pero vacía por dentro. En secreto, nunca dejó de buscarlo. Y sabía que algo en su interior le decía que Izuku no había muerto, solo había cambiado. En Japón, Aizawa recibió un paquete. Un cuaderno. El cuaderno. Era el viejo análisis de Izuku, pero escrito de nuevo, con tinta roja, con nuevas observaciones. Esta vez no sobre los villanos, sino sobre los héroes. Cada anotación era un grito de dolor transformado en estrategia. Y al final, una frase. Sensei, todos querían que fuera un símbolo, pero nunca preguntaron si yo quería ser humano. Aizawa sintió como su garganta se cerraba. Mientras tanto, en San Petersburgo, una reunión de altos mandos de distintas mafias rusas y europeas se llevaba a cabo en un hotel de lujo. Izuku entró sin aviso, escoltado por el enorme villano convertido en guardaespaldas. Muscular. Todos quedaron en silencio. Nadie osaba hablar cuando el ángel de la muerte estaba en la sala. No vengo a pedir permiso, dijo Izuku en ruso impecable. Vengo a ofrecerles la última oportunidad de ser parte de algo que no podrán detener. ¿Y si no queremos? Entonces verán lo que le hice al sistema de héroes, replicado aquí. Todoroki, Bakugo, y hasta Tsuyu se infiltraron en Europa bajo órdenes especiales. Pero lo que encontraron no fue una red criminal, fue una revolución cuidadosamente diseñada. No eran villanos. Eran niños, exiliados, ancianos, víctimas. Todos bajo la protección de Izuku. Un mundo alterno, donde los olvidados finalmente tenían voz. Y ahí es cuando comenzaron las dudas. ¿Y si está en lo correcto?, preguntó Tsuyu con frialdad. Bakugo bajó la mirada. Entonces, todo lo que defendimos fue una mentira.
Los engranajes giraban. Los antiguos estudiantes se convertían en peones en un juego de ajedrez mucho más grande. Y en la última escena, en un monasterio nevado en Georgia, Izuku se arrodillaba frente a una tumba sin nombre. La nieve cubría todo menos una placa. Aquí reposa el niño que quiso ser héroe. Ahora solo queda el monstruo que crearon. Se levantó. Y dio la orden. Es hora. Que el mundo despierte. La nieve crujió bajo las botas de Todoroki mientras avanzaba tras la caravana de vehículos blindados. Bakugo caminaba a su lado, con el ceño fruncido y el corazón martillando contra el pecho. Nunca imaginó que perseguiría a su mejor, y único, amigo alrededor del mundo. Al otro extremo del monolito de piedra, Ochako y Tsuyu lideraban un pequeño grupo de rescatistas de la UA. Civiles que creían en la verdadera justicia. Ida y Momo cubrían sus espaldas, atentos a cualquier emboscada. Nadie habló hasta que la caravana se detuvo ante la entrada de un vasto complejo medieval, sus muros cubiertos de musgo y grafitis en cirílico. Desde una ventana rota, vieron señales de vida. Luces tenues, voces ahogadas, niños escondidos. Allí, en el patio cubierto de nieve, Izuku Midoriya esperaba, erguido, con su abrigo negro ondeando y una figura infantil aferrada a su pierna. La niña Eri, protegida y asustada. A su alrededor hombres y mujeres dejaban de temblar al verlo, como reconociendo en él algo más que un líder criminal. Bakugo apretó el puño. Deku. Rugió, y salió corriendo hacia él, Todoroki al galope de un estallido de hielo. Izuku levantó la mano y, como un dictador silenciando a una asamblea, todos callaron. Vengan, dijo con voz tan suave que el viento la llevó hasta ellos. Es hora de decidir de qué lado están. En ese instante, los altavoces ocultos transmitieron la misma voz a todo el mundo. Esta no es una guerra de villanos contra héroes. Es un juicio de los olvidados contra quienes construyeron sus torres con lágrimas ajenas. Detrás de Bakugo, Todoroki y Ochako, se formó una línea de cientos. Exalumnos, víctimas de experimentos, niños de la calle, exvillanos en busca de redención. Ninguno blandía arma de fuego. Sus ojos, sin embargo, estaban encendidos de determinación. Bakugo alzó la voz. No eres un monstruo, Deku. Somos tu familia. Pero Izuku negó con la cabeza. Sus ojos verdes, antes bondadosos, ahora reflejaban la aurora boreal más salvaje. Ya no queda nada de ese chico, murmuró. Ustedes lo mataron al pedirme que fingiera ser un símbolo. Yo solo me convertí en alguien, coherente con lo que siempre me exigieron. Todoroki tensó los músculos. Entonces yo también caigo contigo. Y levantó una pared de hielo que se alzó como un muro ante la caravana de blindados. En ese momento, Bakugo hizo algo que nadie esperaba. Se arrojó al frente, creando una explosión tan brutal que sacudió el suelo y rompió los cristales de las ventanas lejanas. Si te llevas a Todoroki, me verás enfrente. Gruñó, encendiendo todo su poder. Izuku cerró los ojos, apretó los puños y alzó la mirada. Tras él, Eri se aferró a su pierna. El símbolo de inocencia frente al líder oscuro. Entonces esto es lo que queda, dijo Izuku. Y levantó la palma de la mano. Un pulso de energía corrompida surgió de su cuerpo, una onda negra que envolvió el castillo y al ejército invisible que le juraba lealtad. Pero antes de que el pulso estallara, Ochako gritó. Recuerda lo que fuiste, Izuku. Recuerda por qué luchaste. La onda se detuvo apenas a unos metros. Izuku parpadeó, como si algo vivo se agitara dentro de él. La nieve dejó de caer. El mundo contuvo el aliento. Durante segundos eternos, todos lo miraron.
Héroes, víctimas, fanáticos, los mismos soldados de la mafia. Y entonces Izuku bajó la mano. No más juicios, dijo en un susurro. Quiero liberarlos, no condenarlos. El pulso se desvaneció. Eri alzó la vista. Bakugo exhaló, derrotado y aliviado. Todoroki bajó el muro de hielo. Entre la nieve y la tensión, un pacto tácito nació. No los matarían, pero tampoco volverían a ser los mismos. El mundo entero, viendo la transmisión, comprendió que la era de los héroes de cristal había terminado. Y que, tras el ángel de la muerte, quedaba un hombre dispuesto a rehacerlo todo, aún sin saber si la humanidad querría renacer con él. La transmisión fue cortada a nivel mundial justo cuando Izuku bajó la mano. Durante horas, la red quedó en silencio. No había discursos oficiales, ni declaraciones de héroes, ni respuestas del gobierno japonés. Solo rumores. Solo miedo. Y una pregunta. ¿Izuku Midoriya salvó al mundo o lo amenazó con una segunda oportunidad? La base rusa quedó aislada. Todoroki fue el primero en acercarse. Tenía escarcha en las pestañas, y una herida sangrante en la mejilla, pero su voz fue firme. Aún tienes una elección, Izuku. Izuku lo miró, y por primera vez en años, no hubo rencor ni juicio en sus ojos. Solo una tristeza que dolía como el hielo. Ya la hice. No volví para redimirme. Volví para que nadie más tenga que hacerlo. Eri le tomó la mano. Detrás de él, los soldados y científicos se arrodillaban, no por sumisión, sino por comprensión. Ese niño al que habían entrenado como arma, les había devuelto la vida. En Japón, el gobierno de héroes colapsaba. La gente salía a las calles no con antorchas ni pancartas, sino con grabaciones. Clips de niños sin quirks maltratados, vídeos de quirúrgicos experimentos en la UA, confesiones de héroes de clase baja humillados por los prohéroes de élite. La verdad estaba cayendo como lluvia ácida sobre una ciudad que siempre fingió ser de cristal. En camino, Olmig contemplaba el televisor roto, su rostro envejecido por más que el tiempo. Nunca fui un símbolo, solo una cortina para un sistema roto, susurró. Él, Izuku, fue lo único real que dejamos atrás. Mirio y Nejire estaban a su lado, en silencio. Sabían que no era el final. Solo el prólogo de algo mucho más grande. En el norte de Europa, una nueva red clandestina comenzaba a florecer. La Liga Blanca, dirigida por antiguos héroes que desertaron del sistema. Urabiti, Tsuyu, Momo, Ida, y hasta Aoyama, todos se reunieron en la vieja embajada abandonada. Aoyama fue el primero en decirlo. Ya no peleamos por clases ni por etiquetas. Ahora peleamos por los rotos. Por los descartados. Por los como Deku. Pero el mundo no se rinde fácilmente. En las sombras, los verdaderos titiriteros, corporaciones multinacionales de quirks, mafias de tráfico genético, burócratas con sus propios ejércitos, no vieron a Izuku como un redentor. Lo vieron como una amenaza global. Y enviaron un mensaje claro. El ángel de la muerte no será perdonado. Ni olvidado. La guerra acaba de comenzar, en Siberia, Izuku abría la puerta de una nueva base subterránea, construida sobre ruinas soviéticas. Un lugar sin nombre, sin mapas. Solo con ideales. Aquí no formaremos héroes. Ni villanos. Aquí formaremos a los que sobrevivieron al silencio. A su lado, Stein, el antiguo asesino de héroes, sonreía por primera vez en su vida. ¿Estás listo para destruir el mundo? Izuku miró el cielo sin estrellas. No. Estoy listo para cambiarlo, aunque me destruyan a mí en el proceso.
La noticia del renacer del ángel de la muerte ya era conocida en todos los rincones del planeta, incluso en aquellos donde no llegaba el internet ni la luz. No importaba el idioma ni el continente. Un nombre, un rostro, una silueta, y una amenaza. Izuku Midori ya había regresado. Pero el mundo, incluso al borde del colapso, no cede sin pelear. Washington después de Cristo, Consejo Global de Defensa Kirk en un recinto subterráneo, rodeado de pantallas y hombres con trajes tan oscuros como sus secretos, se aprobó un protocolo que ni siquiera durante los días más oscuros de All for One se había activado. Código Caín. Este no es un villano común, dijo el general Rhodes, con voz firme. Este es un mesías que sangra con propósito. Y lo peor, es que la gente lo está escuchando. Frente a él, se levantó un nuevo nombre. Unidad Exterminio -01. Proyecto Adán, un arma creada con fragmentos del ADN de héroes caídos, Quirks fusionados mediante tecnología prohibida. Un clon perfecto, sin emociones, sin recuerdos, sin moral. Su misión era simple. Cazar a Izuku Midoriya. Y destruirlo ante los ojos del mundo. Kamchatka, Rusia. La fortaleza del ángel no era una base militar. Era un refugio de almas rotas. Kota entrenaba con sus guantes de presión, liberando ráfagas de agua comprimida capaces de atravesar acero. Al fondo, Eri practicaba control preciso de su poder, no para curar, sino para defender. Todoroki había tomado el rol de estratega. Momo construía armas a escala con lo que quedaba de los restos tecnológicos de los rusos. Uraraka se encargaba de los reclutas, pero ya no era la niña alegre de antes. Ahora cargaba una cicatriz en la frente y una mirada seca. Izuku los observaba desde lo alto de la torre congelada, su silueta cubriéndose con una capa negra. No era un líder. Era un faro para los perdidos. Ya no basta con sobrevivir, murmuró. Hay que golpear donde más les duele. En Japón Bakugo había desaparecido tras la caída de la agencia de prohéroes. Algunos lo daban por muerto. Otros decían que se había unido a los viejos enemigos de Deku, como Aoyuo Endeavor, que ahora luchaban como mercenarios. Lo cierto era que Bakugo caminaba solo por las montañas, entrenando, buscando algo más allá de la fuerza. Un propósito que le devolviera sentido a su existencia. Deku, idiota, dijo con rabia contenida. ¿Quién te dio permiso para cargar con todo otra vez? Y mientras tanto, el enemigo se movía. Un avión no registrado surcó el cielo de Europa Oriental. Dentro, Proyecto Adán abrió los ojos por primera vez. Sus ojos eran verdes como los de Izuku, pero no había alma. Solo código. Destino. Base Kamchatka. Objetivo. Neutralizar Ángel de la Muerte. Nivel de amenaza. Extinción global. La nieve caía con fuerza sobre Kamchatka. Cada copo parecía anunciar la guerra. El cielo, gris e inmóvil, era un mal presagio. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Solo se entrenaba, se reforzaban muros, se preparaban líneas de defensa. Eri temblaba no por frío, sino por la energía que sentía venir desde el cielo, una energía que nunca había sentido antes, ni siquiera cuando All for One desató su apogeo. Y entonces llegó. Un zumbido ensordecedor cruzó los cielos. No era un misil. No era un avión. Era algo, demasiado limpio, demasiado perfecto. Una figura descendió entre los árboles nevados. Sin traje. Sin capa. Solo su cuerpo, desnudo, sin heridas, sin expresión. Proyecto Adán. Era Izuku, pero sin alma. Sin pasado. Sin dolor. Bienvenidos al juicio final, dijo con voz neutral, como si leyera una instrucción programada. Adentro del refugio Todoroki alzó la alama.
Momo activó las trampas externas. Uraraka formó escuadrones de respuesta rápida. Pero fue Kota quien se adelantó. Ese no es Deku. Gritó. Es un clon, una sombra. Pero Izuku, el verdadero, ya se había puesto en marcha. Descendió por las escaleras de acero lentamente. Su capa arrastraba el suelo como si fuera una mortaja. Él es, la respuesta del mundo, murmuró Izuku. Una copia sin errores. Sin emociones. ¿Y qué pasa cuando al mundo le das lo perfecto? Que olvida lo humano. El primer choque Uraraka fue la primera en atacar, suspendiendo enormes escombros y lanzándolos como meteoritos. Adán no se movió, los esquivó sin moverse. Su cuerpo se desmaterializaba y reaparecía. Era más rápido que cualquier prohéroe. Kota intentó encerrarlo con columnas de agua, pero Adán generó un campo electromagnético tan potente que evaporó todo en un segundo. Eri intentó retroceder el tiempo de una de sus heridas, pero su Kyurem no surtió efecto. No hay pasado en mí, le dijo él. Yo soy ahora. Izuku vs. Adán y entonces ocurrió. Izuku se paró frente a él. No había miedo en su mirada, pero sí un brillo extraño. Una mezcla de lástima y aceptación. Eres lo que hubiera sido, si nunca hubiera amado, si nunca me hubieran roto. Adán lo miró. Eres lo que el sistema teme. Yo soy su solución. Y chocaron. El suelo tembló. La nieve se derritió por kilómetros. Las montañas crujieron como si fueran de papel. Pero no era solo un combate físico. Era una lucha de ideologías. El caos contra el orden. El hombre contra su reflejo. Mientras tanto, en Japón Bakugo observaba las noticias pirateadas desde un viejo monitor. El rostro de Izuku, su antiguo amigo, luchando contra su clon perfecto. Si muere, murmuró, apretando los dientes. Nadie más va a detener lo que viene. Se levantó, tomó su chaqueta, y por primera vez en meses, gritó con fuerza. Voy a Kamchatka. Los cielos de Kamchatka se partieron en dos. Izuku y Adán chocaban como dioses caídos, como estrellas que jamás debieron colisionar. Cada golpe generaba ondas sísmicas. La nieve se convertía en vapor. Las montañas sangraban rocas. Los cielos lloraban electricidad. Pero no se trataba solo de fuerza. Izuku peleaba con todo lo que era. Los gritos de su madre cuando lo encontró inconsciente por entrenar. Las lágrimas de Olmigt al entregarle su poder. La decepción en los ojos de Uraraka cuando se volvió frío. Las muertes. Las traiciones. El rechazo. Las noches donde lo único que lo acompañaba era la rabia, y la necesidad de proteger. Adán, en cambio, no peleaba. Ejecutaba. Cálculo puro. Anticipación perfecta. Cada golpe era una fórmula. Cada defensa, una ecuación. Izuku comenzó a sangrar. Pero sonrió. Tú no tienes alma. Gritó. Adán lo miró en silencio. El alma es una debilidad estadística. Base subterránea. Momo intentaba hackear el núcleo de Adán, buscando un código de activación remota. Tenya y Ida corría de un lado a otro organizando evacuaciones. Eri se aferraba a una fotografía de Izuku de cuando tenía 15 años. No quiero que se muera, dijo. Aunque se haya vuelto oscuro. Aunque ya no sonría, sigue siendo él. Todoroki se acercó y posó su mano sobre su hombro. Entonces tendremos que salvarlo, incluso de sí mismo. En la superficie Bakugo llegó. El helicóptero explotó en cuanto Adán lo detectó, pero Bakugo no necesitaba alas. Cayó como un cometa, con los guantes cargados de nitrógeno líquido y nuevas explosiones comprimidas. Te dije que no te ibas a morir sin mí, Deku. Izuku apenas alcanzó a esquivar uno de los rayos de Adán.
¿Qué haces aquí, Bakugo? Salvarte, idiota. Y por primera vez en años, pelearon juntos. Izuku esquivaba, Bakugo creaba aperturas. Izuku distraía, Bakugo detonaba su pecho. Fueron uno solo, como cuando eran niños, pero sin inocencia. Adán comenzó a recalibrarse. Su sistema estaba confundido. Unidad 01 y Unidad 02, ejecutando sincronización imprevista. Error. Error. Izuku lo vio. Está colapsando, no puede entender lo humano. Bakugo lo pateó con fuerza. Tú eras él antes, Deku. Lo que te hace fuerte no es tu poder, es lo que sufriste. Última secuencia del capítulo. Izuku reunió toda la energía del One for All. Su cuerpo se fracturaba. Los músculos crujían. La sangre salía por sus ojos. No soy perfecto, susurró. Soy un error constante, pero uno que eligió proteger. Y lanzó un último puñetazo, no al cuerpo de Adán, sino al núcleo que apenas latía en su pecho. Crack, silencio. Adán cayó de rodillas. Misión, fallida, pero, comprendida, una lágrima rodó por su mejilla artificial. Y murió. El cuerpo de Adán permanecía inerte en la nieve como una estatua vencida, una figura divina derrumbada por la voluntad humana. Nadie se movía. Nadie hablaba. El silencio era sagrado. Izuku respiraba con dificultad. De rodillas. Su brazo derecho colgaba roto. Su visión era una mezcla de niebla, sangre y lágrimas. ¿Terminó? Susurró. No, dijo Bakugo con voz tensa. Aún no. El suelo tembló. Desde las entrañas de la tierra, un sonido metálico subía como un lamento enterrado durante siglos. Momo gritó por el comunicador. Deku. El sistema Adán no era único. Era un núcleo. Un corazón madre para algo más grande. Izuku alzó la mirada. Del suelo comenzó a emerger una torre negra. Metálica. Orgánica. Viva. Base subterránea. Minutos antes Todoroki observaba las pantallas. La activación de la torre Prometeo había iniciado. La torre no era solo un arma. Era un conducto. Esto no era un plan para dominarnos, murmuró Momo. Era una prueba. Todo esto. Desde que Adán fue liberado, lo estaban observando. ¿Quién es? Preguntó Eri, temblando. Momo tragó saliva. Ellos no son de este mundo. Kamchatka, superficie. La torre crecía. Una luz roja se disparó al cielo. Un haz perfecto. Bakugo apretó los dientes. ¿Qué carajo es eso? Izuku se puso de pie. Cada músculo temblaba. El aire alrededor de él chispeaba como si la realidad lo rechazara. Si Adán fue el ángel, entonces esto es el cielo viniendo por nosotros. La torre habló. Su voz era multilingüe, distorsionada, como si cada idioma de la humanidad hablara al mismo tiempo. Sujeto de prueba 001. Izuku Midoriya. Resultado. Falló el control. Iniciando protocolo de limpieza planetaria. Una compuerta se abrió en la torre. Y de ella descendió algo. Parecía humano. Pero no lo era. Su piel era líquida, sus ojos vacíos, su sonrisa antinatural. Traía el símbolo de Adán tatuado en el pecho, pero invertido. Soy Caín, dijo. Bakugo alzó sus guantes. ¿Más dioses locos? Izuku dio un paso al frente. No. Este no es un dios. Caín sonrió más. Soy la corrección. Mientras tanto, en Japón, Olmig, viejo y más débil, miraba la transmisión con horror. Izuku, hijo mío, no fue solo un guerrero. Fue un error que nos enseñó a vivir. Miró, con lágrimas en los ojos, golpeó la pared.
entonces no dejaremos que muera solo. Y uno a uno, los héroes comenzaron a movilizarse. Volar, correr, teletransportarse, no importaba. El mundo entero estaba reaccionando. Izuku, sangrando, con el rostro destrozado y un aura oscura envolviéndolo, caminó hacia Caín. ¿Quieres corregirme? Inténtalo. Y sonrió. No como un héroe. Ni como un villano. Sino como un hombre que ya no le temía a su destino. La nieve se fundía bajo los pasos de Caín. No era calor lo que irradiaba. Era algo más, algo que borraba la esencia de todo lo que tocaba. Frente a él, Izuku no parpadeaba. A sus espaldas, Bakugo estaba en guardia, Todoroki invocaba escarcha para contener las ondas de energía, y Uraraka, temblaba, apretando los puños. Ese no es un Kirk, susurró ella, aterrada. Eso es, antimateria. Caín se detuvo a metros de ellos. Miró a Izuku con ojos huecos. No tienes derecho a existir. Ni tú ni ninguno de los errores de este planeta. ¿Y tú qué eres? Gruñó Bakugo. Caín no respondió. Izuku dio un paso adelante. Tenía medio rostro quemado, una pierna destrozada y apenas podía mantenerse en pie. Pero sus ojos, estaban vivos. Ardían. Yo fui el elegido, murmuró. Fui el ángel de la muerte. Pero nunca quise este mundo, solo quería que nadie más sufriera lo que yo sufrí. Que nadie más fuera aplastado por una sociedad que miente, corrompe, y luego se lava las manos. Caín alzó una mano. El cielo tembló. Del rayo de luz comenzaron a descender más como él. Cuerpos brillantes, sin alma, sin peso. Más de 20. Todos con el símbolo invertido. Todos con su mirada puesta en Izuku. Momo gritó desde el comunicador. Son unidades de limpieza. Son asesinos biológicos. No tienen quirks, son armas programadas para erradicar anomalías biológicas. Bakugo escupió al suelo. Perfecto. Una fiesta. Todoroki se giró hacia Izuku. Deku, ¿tienes un plan? Izuku cerró los ojos. El mundo se volvió negro por un segundo. Y entonces, lo escuchó. La voz. La misma que lo acompañó desde que despertó el verdadero poder de su Kirk. La voz de lo que habitaba dentro de él desde niño. ¿Estás listo para soltarlo todo? Izuku abrió los ojos. Y ya no era Izuku. No del todo. El aura oscura volvió. Las plumas negras. El cuerno torcido en su frente. Las lágrimas negras que corrían por su cara. El ángel de la muerte regresaba. Pero esta vez, no era para juzgar. Era para destruir. Vengan, dijo Izuku, su voz doble, profunda. Les mostraré el verdadero final de un dios que falló. Y entonces comenzó. Una batalla como ninguna otra. Cambio de escena, ciudad de Nueva York. Los portales se abrían por todo el mundo. Los mejores héroes del planeta se movilizaban. En la torre de defensa global, una mujer enmascarada llamada Revi observaba los datos. ¿Estás segura de que quieres activarlo? Junto a ella, Aizawa con un parche nuevo, asentía. Izuku puede enfrentarlos. Pero no sobrevivirá solo. Revi colocó la mano sobre un botón. Que todos los clones tácticos se movilicen. Que los antiguos héroes, regresen a la guerra. Y así, desde cavernas, refugios y prisiones, figuras del pasado empezaron a despertar. David. Stein. Aux. Genle. Overhaul. Incluso All for One, con grilletes. El mundo entero, por primera vez, unificado en una sola causa. Última escena del capítulo. Caín atravesaba a Bakugo. Pero no con una lanza ni un disparo. Con una palabra.
Bakugo gritó, su cuerpo convulsionó, y cayó de rodillas. Caín lo miró con desprecio. Tú no eres una amenaza. Solo un ruido. Izuku lanzó un grito salvaje. Y el cielo se partió en dos. Una figura descendía del espacio. Pero no era Caín. Era Eva. El cielo, rasgado por el descenso de Eva, dejó de ser azul. Un resplandor opaco bañaba todo lo visible, como si el mundo entero estuviera sumergido en el reflejo de un espejo oscuro. Izuku, de rodillas, sostenía a Bakugo, aún con vida pero profundamente afectado. El impacto de la palabra lanzada por Caín no era físico. Era una maldición de memoria, una técnica capaz de borrar la esencia de una persona desde el alma. No, no vas a tocar a nadie más. Gritó Izuku, sus alas de plumas negras extendiéndose a un tamaño descomunal. Pero entonces, cayó. Una figura, envuelta en una armadura líquida, descendió en silencio como si flotara entre los segundos. Su cabello blanco y sus ojos sin pupilas eran inhumanos. A diferencia de Caín, Eva no emanaba odio, emanaba juicio. Unidad Caín, dijo con una voz doble, masculina y femenina a la vez. Has violado el protocolo. Tu programación fue contaminada. Caín, por primera vez, retrocedió un paso. Eva, no entiendes. Él representa el error. El nacimiento del ángel. Eva no lo miró. Caminó hacia Izuku, agachándose frente a él, tan cerca que el joven pudo ver su reflejo multiplicado en su mirada. Midoriya Izuku. Ángel de la muerte, portador del vacío primordial. Tu dolor ha sido registrado. Tus acciones, evaluadas. Izuku levantó la mirada, respirando con dificultad. ¿Vas a matarme? Eva negó suavemente. Aún no. En ese instante, los cielos se abrieron de nuevo. Pero no era un portal. Era el eco de todos los gritos, rezos y lágrimas de los héroes del mundo. Era una energía nacida del caos, de la desesperación, de la esperanza. Y entonces ocurrió algo impensable. Los recuerdos de Izuku comenzaron a volverse tangibles. Frente a todos, aparecieron visiones de su niñez. El día en que se le negó el Kirk, el momento en que Olmig lo rechazó por primera vez, las burlas de los estudiantes, la traición de aquellos en quien confió, el día que Uraraka le dijo que debía ser menos dramático. Pero también, los buenos momentos. La primera vez que Bakugo lo llamó compañero. La promesa que hizo con Todoroki. El abrazo de su madre. Las risas con Ida. La confesión de Uraraka en el pasillo de la academia. Eva lo miró todo en silencio. Y luego habló. Tú no naciste para destruir. Naciste para ser el espejo del sistema. Por eso, Caín te teme. Caín gritó, rabioso. Basta. Él es el fin de todo. Es una aberración. Eva alzó una mano. Y detuvo a Caín en seco con una sola palabra. Silencio. El mundo pareció congelarse. Y entonces, todos los que habían caído, Bakugo, Momo, Hirou, Kirishima, e incluso Stein, comenzaron a levantarse, arrastrando sus cuerpos, heridas aún abiertas, pero con determinación. Izuku, aún con lágrimas negras en los ojos, se puso en pie. ¿Qué soy yo entonces? Eva bajó la cabeza. Su tono se volvió solemne. Eres la séptima revelación. La última fase de un experimento milenario. El heredero de la decisión final. Y cuando llegue el juicio, tú decidirás si este mundo merece continuar. Izuku tragó saliva. Todos los ojos del mundo estaban sobre él. Incluso los que lo odiaron. Incluso los que lo traicionaron. Porque en ese momento, ya no importaban los bandos. Solo quedaba una elección.
Y Midoriya Izuku tendría que hacerla. El silencio que siguió a la revelación fue abrumador. Izuku, con la mirada clavada en el horizonte de un mundo al borde del colapso, sintió como una fuerza ancestral recorría su columna vertebral. No era una energía como las del One for All, ni el poder destructivo del vacío primordial. Era algo más, algo que estaba más allá del bien y del mal. Eva se colocó detrás de él, como una guía, sin tocarlo, sin imponer. Este es el momento, Ángel. Has visto la corrupción, el ego, la traición, pero también el amor, el sacrificio, la redención. El experimento ha terminado. Ahora tú debes emitir el juicio. ¿Y si me niego? Preguntó Izuku, su voz temblando con emociones contenidas. Entonces el ciclo continuará, respondió Eva. La humanidad seguirá girando, sangrando, repitiendo sus errores hasta que otro ángel nazca. Y no todos serán como tú. Entonces Caín habló, su cuerpo desintegrándose poco a poco, ya vencido por el protocolo superior de Eva. Si no los destruyes, te destruirán. Te temerán por siempre. Mira sus rostros, Deku. Ellos no quieren entenderte, solo contenerte. Izuku miró alrededor. Los antiguos compañeros que una vez lo humillaron. Los héroes que lo traicionaron. Los civiles que lo tacharon de monstruo. Pero también estaban aquellos que se arriesgaron por él. Que lo defendieron aún sin entender su oscuridad. Que lo amaron en su condena. Bakugo, sangrando y de rodillas, murmuró. Hazlo, Ner, pero hazlo como tú. No como lo haría yo, ni Olmig, ni Caín. Como Deku. Izuku dio un paso al frente. El cielo se fracturó. Una puerta gigante se materializó en el aire, hecha de oscuridad pura y símbolos divinos. Era el portal de la última decisión. Dentro de esa puerta, dijo Eva, están las memorias y los pecados de cada ser vivo. Una vez entres, verás sus almas. Su esencia. Y entonces, deberás responder con una palabra. Continuar o purgar. Izuku miró a Todoroki, que asentía en silencio, fuego y hielo en equilibrio. Momo le dijo. No eres un error, Izuku. Eres el final correcto. Stein lo observó con una media sonrisa. Este mundo necesita limpieza. Pero solo tú sabes cuánto. Izuku respiró hondo. Entonces lo decidiré. Entró. El mundo exterior desapareció. Izuku caminó por un vacío lleno de luces flotantes. Memorias, dolores, confesiones, asesinatos, poemas, sueños. Vio a Endeavor golpeando a su esposa. Vio a un civil salvar a un perro en medio de un incendio. Vio a Olmig ocultar errores del pasado para proteger su imagen. Vio a Aizawa llorando por sus alumnos en soledad. Vio a Uraraka robando comida de pequeña para que su madre no muriera de hambre. Vio a Bakugo odiándose por no poder decir lo siento. Vio a sí mismo, llorando en su cuarto, deseando haber nacido con un poder, y luego, deseando no haber nacido en absoluto. Eva apareció detrás, como una proyección del portal. ¿Qué decides? Izuku levantó la cabeza. La oscuridad y la luz se reunieron en sus ojos. Continuar. Un silencio eterno. Y entonces el universo explotó. No con fuego ni ruina. Sino con un grito de redención. Los portales se cerraron. Eva se desintegró lentamente, sonriendo por primera vez. Caín fue borrado del tiempo. No asesinado. No derrotado. Perdonado. El vacío primordial abandonó el cuerpo de Izuku, pero quedó en su alma como cicatriz. Bakugo despertó en un hospital. Momo escribió un libro sobre lo ocurrido. Todoroki se retiró, pero plantó árboles en los campos arrasados. Uraraka dejó de ser heroína para enseñar a los niños.
Izuku desapareció. Solo sabían que caminaba de ciudad en ciudad, ayudando sin nombre ni uniforme. El mundo no necesitaba un héroe, necesitaba memoria. Y su leyenda no terminó como un dios. Ni como un monstruo. Terminó como un humano, que eligió creer, incluso cuando nadie creyó en él. Por favor suscríbete y dale like y activa la campanita, gracias.